Anoche en el culto miraba una pareja. Yo le había dicho a ustedes que el hermano Francisco se había casado, que él es rescatado por su sangre. Y anoche miraba otra pareja de los hermanos. El hermano también fue habitante de la calle. Y el hombre está casado con una hermana que es un poquito mayor que él, pero es una hermana bonita. Y tiene una hija, una muñeca, pero preciosa, una muñeca blanquita. Amén, amén. Y él a veces llega a la iglesia en su carro, llega a la iglesia en su moto. Y les traigo este testimonio para que se den cuenta que sí se puede. Amén, amén. Usted, usted de pronto piensa que su familia no lo puede recibir, porque usted la embarra mucho con ellos, pero Dios hace la obra completa. Amén, amén. Y ahí está otro que, como el hermano Francisco, otro con su hogar, con su esposa original y con sus hijos originales. Y eso lo puede hacer el Señor en ustedes. Amén. Vamos a leer el capítulo 6 de Romanos. ¿Romanos qué, hermano? 6. Amén. Dice en el 1, dice, ¿qué pues diremos? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor. Amén, aleluya. ¿Romanos qué? 6:1. Del 1 al 5. Al 5. Gracias. Yo recuerdo que yo hablaba con un joven, con un hombre, un hermano de la iglesia. Él se llama Claudio Osorio. Amén. Él fue trompetista de la orquesta de Celia Cruz. Y él nos decía que él predicaba en las prisiones de Nueva York, en esas prisiones de máxima seguridad, donde llegan a los narcos y todo. Y él decía que allá se predica la palabra y muchos piden el bautismo. Allá. Amén. Pero como son prisiones de máxima seguridad, no permiten piscinas. Entonces, la forma como los tienen que bautizar es que cogen cobijas y las meten en agua y se las ponen encima. Así les toca hacer ese recurso para bautizar en esas prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos. Aquí en las cárceles de aquí, hay unos padres que tienen una pileta, los que han estado en la cárcel, como el 2 y creo que el 5 también tiene una pileta. Amén. Y hay otros que les toca que consiguen una tina. Amén. Y ahí se mete que va a ser bautizado y él se va. Se arrodilla. Hasta que queda Sumergido. Sumergido, sí. Y el Señor quiere que todos procedamos a este acto. Aquí habla de que el bautismo es una similitud de lo que Cristo pasó. Amén. Cuando dice la palabra que cuando Cristo fue Sumergido. sumergido en el agua, la palabra bapto, que es la palabra que indica bautizo, significa sepultar. O sea que el bautismo chispeado no es un bautismo bíblico. Amén. El bautismo católico no es un bautismo bíblico. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene uso de razón y se arrepiente porque reconoce que ha fallado al Señor, le pide perdón al Señor y obedece al bautismo. Tampoco es un bautismo bíblico, porque
el bautismo bíblico, como habla la Biblia, Es por inmersión. es por inmersión, no es por salpicadura. Entonces, si se supone que está enterrando un muerto, o ese viejo hombre que era pecador, usted lo enterró allá. Entonces, cuando usted va a enterrar a un familiar, usted no lo tira ahí y le echa 2 o 3 paladas. No, usted abre un hueco amplio 2 donde lo metros. pueda meter. Y una de las cosas 3, que 4 metros. hacen que el hueco sea amplio es porque muchos que han cometido crímenes, digamos, en una finca, de pronto por pereza han dejado prácticamente un hueco pequeño. Y resulta que llegan los animales de carroña y escarban y destapan el muerto. Entonces, el bautismo hay que verlo como manda la Biblia. Amén, amén. Aquí dice que vamos a leerlo aquí. Dice. ¿Romanos qué? Romanos 6:1. 6:4. 1 en adelante. 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así como cuando a Jesucristo lo bautizaron, Él nos dio ejemplo para que nosotros enterremos a este hombre pecador, desobediente, rebelde. Allá queda enterrado. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Amén. Cuando Jesucristo enterró, nos dio el ejemplo de enterrar ese muerto allá en el agua. Y Él salió, dice que Él nos da ejemplo ¿para qué? Para esa nueva vida. Porque el Señor quiere hacer de usted una nueva criatura. Amén, amén. Yo recuerdo cuando el Señor me dio la bendición de dirigir este grupo, el enemigo me mandó 2 que se las aplican de superevangelistas allá en la congregación. Hermano, eso que usted hace es perder el tiempo. Usted irse a una olla a arriesgarse. Eso es echarle las perlas a los marranos. Y eso es una mentira del diablo. El marrano es el que se aparta y prácticamente rechaza las cosas de Dios por volver a ese pecado que tenía. Pero las personas que están allá en la olla son personas que están esperando. Amén. Que se les lleve, ellos no saben, pero que están esperando que les llegue la palabra de Dios. Amén, amén. Otro me decía, ¿usted cree que es un tipo todo trabado oír la palabra de Dios? Yo le decía, mi hijo, el Dios que usted predica de pronto no lo oye, pero si Dios tiene esa persona para salvación, aunque esté con morfina, cocaína y Con heroína. aunque esté de pronto en un coma, Dios le puede hacer oír. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. En Efesios, eso es lo que tipifica el bautismo, lo que acabo de predicar. Muerte del hombre pecador y sale para un hombre nuevo, obediente a la palabra y santificado. Aleluya. Creado según Dios. En Efesios capítulo 4. Efesios. Vamos a mirar ahora que llegue a Efesios 4, dice aquí 5. Dice un Señor, una fe Y un bautismo. Amén. La palabra nos hace 4, un énfasis 5, en que hay 4. un bautismo. 4, Aunque 5. Yo 4, 5. 4, 5. Sí. Un Señor, Una fe, un bautismo. Dice, Amén, hay amén. solamente un Señor, un solo Dios, Y un solo bautismo. que es Jesucristo, que es Dios manifestado. Amén, en carne, amén, aleluya. Como dice en 1 Timoteo 3:16. Amén. Entonces, en Efesios 4:5 habla de un solo bautismo, porque la Biblia en realidad muestra 2 bautismos. El bautismo de Juan Amén. y el bautismo en el nombre de Jesús. El agua y Amén. el espíritu. Amén. Entonces, los que fueron bautizados para arrepentimiento, en el bautismo de Juan vemos como en Hechos capítulo 19, empezando el capítulo, Pablo llega y les pregunta que si han sido bautizados en el Espíritu Santo. Ellos dicen que no sabían que había Espíritu Santo. Y entonces les explican, ellos reciben el Espíritu Santo y son bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Aunque ya habían sido bautizados en el nombre Para el bautismo de arrepentimiento. Juan. Sí, que era también para arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros
ponemos a mirar, ¿qué la bendiga, hermanita? Dios bendiga, hermana Marisol. Cuando nosotros nos ponemos a mirar la palabra de Dios, ayer cuando vino el pastor que le estaba explicando a alguien, yo miré ahí. Él dio una versión de la Biblia donde Mateo 28, 19, en algunas traducciones nuevas, dice la palabra que según los manuscritos más fidedignos, se ha rectificado. Y dice que por tanto y hacéis discípulos a todas las naciones bautizándolos en su nombre. Yo tengo una versión que se llama La Reina Valera Reformada, él dio otra versión. Primera Juan 5:20 también en las versiones modernas la han sacado porque eso fue metido a la Biblia por la Iglesia Católica, ambos en el siglo IV, que no es de los manuscritos antiguos y fidedignos. Pero con Mateo 28:19 uno también puede entender lo que es el bautismo. Amén, amén. ¿Cómo es el bautismo correcto? Entonces, habla en el nombre, que está en singular, no dicen los nombres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, no es que Dios tenga tres cabezas. Cuando la palabra habla de seres con tres cabezas, son cosas que no son santas. Mano, le puedo hacer una pregunta y no que yo creo que leí fue en Ezequiel, ¿no? O en Efesios. Sí. Que los ángeles tienen tres rostros, uno de león, otro de águila y otro de... Bueno, tiene tres rostros, también tiene el rostro de ser humano también. Sí, creo que habla de cuatro rostros. De cuatro rostros. Sí. Entonces, Dios tuvo varias manifestaciones. Manifestarse es mostrar. Manifestarse es dejarse ver. Pero Dios se manifiesta encubierto. ¿Por qué encubierto? Porque dice la palabra que si yo llego a ver al Señor en su esencia, porque yo soy un hombre imperfecto. Yo no puedo decir que yo soy perfecto en el Señor, porque haría mentiroso a Dios. Hasta que el Señor no complete la obra en mí, yo no necesito que el Señor complete esa obra. Amén. Yo no resistiría y moriría. Amén. Entonces Él se presentó en varias ocasiones encubierto. ¿Cómo se presenta encubierto? Se le presentó a Abraham como el ángel de Jehová. Como el ángel de Jehová. En otra ocasión se le manifestó como un varón, como un hombre. A Manoah también se le presentó como el ángel de Jehová. A Moisés se le presentó en una zarza ardiendo, desde allí le habló él. A Balaán le habló desde la burla. A Balaán burla. se le manifestó hablándole a través de una burla. Amén. Al profeta Eliseo. No, ¿cómo se llama? El profeta Samuel se le manifestó a través de una voz que él oyó. Y Dios tuvo tres manifestaciones que son como sobresalientes. En el Antiguo Testamento se presentó como el Padre. Amén. Se manifestó al pueblo hebreo como el Padre. Para la salvación, el límite entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia se manifestó como el Hijo. Entonces, en Isaías capítulo 11, 2, dice que 1, 2, dice, vamos a leer aquí Isaías. ¿Isaías qué? 11. 11. Sí. 1, 2. Si alguien encuentra, lo puede leer, si ellos lo encuentran. Amén, amén. Dice Isaías 11:2. 1 y 2. 11:1 y 2. Eso, Sí. papá, hágale. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Hasta el 2. Amén. Amén, amén. Entonces, está hablando de que de tronco Isaí es el padre del rey David. Y Jesucristo es descendiente De David. de Isaí. De David. Entonces, para la humanidad, la salvación prácticamente después de los reinados de los reyes de Israel, Dios dejó de hablar 400 años de Israel. Y la salvación ahí estaba en un stand-by para la humanidad. Pero el Señor dijo que de esa estirpe iba a salir uno. Amén. De esa raíz de Isaí iba a salir un tallo, digamos. Vástago. Y el vástago es un tallo. Amén, amén. Entonces, que en él iba a reposar el Espíritu de Jehová. Y en Colosenses, creo que es 2.9, que creo que es, Sí, amén. 2:9. habla de que en él, habita. hablando de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces está diciendo que en Jesucristo habita el 100% del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Si Aleluya. Dios estaba en ese momento en todo el universo y estaba en 100% su poder sobre ese cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, eso es un misterio que nosotros no podemos explicar. Y nos enseña que Jesucristo no hay una tercera parte de Dios, sino que Jesucristo hay el 100%. Amén, amén. Aleluya. La palabra no dice ese cuento que han inventado que Jesucristo es la segunda persona. Dice en Isaías, habla Jehová. Y dice que Él es el primero, el último, el alfa y la omega. Y en Apocalipsis, refiriendo a Jesús, dice que Él es el primero y el último, el alfa y el omega, también dice. Amén. Y no es que sean dos primeros y dos últimos, no. Es que en ese cuerpo está habitando el que habla ya en Isaías. Amén, Dice, aleluya. Y en Apocalipsis, refiriendo a Jesús, el que estaba en Isaías el que habló en Isaías estaba en Jesús. Amén, amén. Entonces, no quiere decir que cada manifestación sea una cara de Dios. Hoy, para la gracia, el Señor les dijo en Juan 14, no os dejaré huérfanos, les dijo. El hijo no es huérfano, sino el El hijo padre. no es huérfano, sí. Pero el padre sí es huérfano. Amén. Y le dijo también a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, Y no me habéis no visto. me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque en Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es la imagen de Dios invisible. Amén, aleluya. Lo que ellos podían apreciar y ver de Dios, lo vieron cuando vieron ese velo de carne en que estaba el Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, en Hechos 2:38 nos dice la palabra. Ellos habían acabado de recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habló a través de Pedro. Por eso, entre Mateo 28 19. y Hechos 2:38 no hay ninguna contradicción. Amén. Algunos dicen que fue que Pedro hizo trampa. Dios no se vale de trampa. Amén, amén. Una trampa es una mentira. Amén. Entonces, porque Jesucristo es Él y el Espíritu Santo de Dios es la verdad. Amén. Amén. Que fue una mentira que sacó Pedro para convencer a los judíos. No. Ese nombre que habla ahí en singular de esas tres manifestaciones, a los apóstoles se les reveló. Amén, amén. Y entonces ese nombre que le reveló a los apóstoles es Jesús. Aleluya. El capítulo, vamos a mirar aquí Mateo. Dice Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús significa, no como muchos dicen, Salvador. Porque una verdad media puede ser una mentira completa. No, completamente. Jesús, si usted busca en un diccionario bíblico, en un libro,
de teología, Jesús significa Jehová Salvador. Amén. Jehová se encarnó para salvar a la humanidad. Aleluya. El Señor no mandó a otro. Amén. Él mismo vino. Amén, amén. Si yo en un acto digamos de aprecio aquí con mi hermano Eric, y yo veo que le van a disparar a él, y entonces yo me meto y recibo la bala. Entonces estoy demostrando que mi aprecio por el hermano es grande porque Verdadero. por él. Verdadero. Pero grande. si yo cojo y ahí al lado está Pablo y veo que le van a disparar y tiro a Pablo para que lo maten. Entonces no es tanto el amor que yo tengo por él y por Pablo. Amén. Entonces Dios mismo vino a salvar a la humanidad. Amén. Entonces el Espíritu Santo engendró Amén. en María. Y a los 9 meses, como sucede en toda mujer, nació este niño. Amén, amén. Pero el espíritu que le dio vida fue el espíritu que engendró en él. Aleluya. Que engendró en María. Ese espíritu fue el que le dio vida. Amén. Ah, bueno, amén. Entonces, a ese espíritu que es el espíritu que le dio vida. El espíritu mío es el espíritu de Germán. Yo tengo mi propio espíritu que me da vida. El hermano José, el espíritu de José es el espíritu que le da vida, y así sucesivamente. El espíritu de Guillermo. Pero el espíritu que habitó en ese niño era el espíritu del mismo Dios. Amén, amén, aleluya. Por eso cuando a Jesucristo lo apuñalearon, ¿qué fue lo que sucedió? Dios se quitó de él, para decirlo más claramente. Entonces, ese cuerpo quedó sin un espíritu. Entonces, un cuerpo sin espíritu está muerto. Pero ese espíritu que se quitó de él, que es el espíritu de Dios. En Juan dice que Dios es espíritu. En Juan 4:24. Y en Levíticos 1 y 2 nos dice que Él es santo, porque ese espíritu está diciendo que Él es santo, apartado del mal. Amén, amén. Entonces ese espíritu se quedó, que es inmortal. Dice la palabra que a los 3 días ese espíritu otra vez tomó ese cuerpo. Ese cuerpo en la espalda no tenía piel. 40 azotes menos unos dados por tres soldados con unos látigos que tenían como unas uñas, unos yuzos, y el latigador era hábil en jalar. Por eso hay un salmo que dice que sobre mi espalda hicieron su... Salmo 22. Sí, entonces en ese salmo... ¿Salmo qué? 22. Sí, entonces... sobre mi espalda hicieron... Araron los aradores. Esa espalda quedó sin carne. El Señor reparó esa espalda otra vez. Amén, aleluya. Solamente dejó las heridas del costado, de las manos y de los pies, porque eso tiene un propósito con Israel en el día de la batalla De Armagedón. para donde les va a revelar que ellos odiaron y mataron era. Aleluya. Ese era El Mesías. necesitaban. Amén, amén. Y entonces Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y hoy se ha manifestado como tiene una manifestación como el Espíritu de Dios. Porque en Juan 1, del 8 al 11, dice que Él fue llevado al cielo. Como habla en el Salmo 24, que Él entró por las puertas de la eternidad. Ahora en puertas de la eternidad porque viene uno grandísimo. Aleluya. Pero los ángeles lo conocían en espíritu, no manifestado en carne y en un cuerpo glorioso. ¿Y quién es este? Preguntan. Y por allá como que le revela a uno y dice, ese es Jehová de los ejércitos. Y otro como que, ellos como que todavía no lo creen y vuelven y preguntan y vuelve otra vez, este es Jehová ¿Quién es el poderoso en batalla y que venció allá. Aleluya. Y esas puertas están esperando a que usted se convierta al Señor. Amén, amén, Para amén. que cuando el Señor levante su iglesia,
se diga, ¿quién es esa que viene vestida de lino fino, resplandeciente, sin mancha y sin arruga? Y alguien va a decir allá, esa es la novia del Cordero que la está esperando. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Y yo espero los nombres que yo conozco aquí. El hermano Eri, el hermano William, Javier, el hermano Julio, Pablito, el hermano Paulo, el hermano José, el hermano Fabián, el hermano William, el hermano Nazarín, el hermano Guillermo, amén. el hermano Hans, aquí mi hermano Jumbo. Amén. Ese día, hermano Julio, amén. Ese día ellos pasen por esas puertas, déjate fijar. Amén, amén, amén. Aquí mi hermano Osma. Todos los que van a ser bautizar en el nombre de Jesús. Giancarlo. Aquí mi hermano Giancarlo. Todos los que van a ser bautizar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en Primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde a ahora nos salva. El bautismo es para salvación. Amén. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración A a una una buena vida. conciencia de Dios. O sea, el bautismo es un acto que se hace para la salvación. Amén, amén. No es que yo me bauticé y ya dejé de cometer el pecado, no. Es como la aspiración, una conciencia. Yo tengo el que se vaya a bautizar tiene que tener eso. Yo tengo el propósito de renunciar a mi vida. Amén, amén. A mi vida de desobediencia a la palabra de Dios. Si usted tiene esa intención, usted se puede bautizar. Amén. No es que usted se va a bautizar para usted ganar puntos con mi hermano Nazarín. A usted le sirve primero que ganar puntos con mi hermano Nazarín, o con el hermano Osvaldo, o con la hermana Gloria. Más que eso, ganar puntos con el todo. Amén, amén, aleluya. Amén. Entonces, es la inspiración a que usted va a hacer un cambio en su vida. Amén. En Colosenses 2:20 dice que edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. En el Evangelio de Mateo capítulo 3 habla del bautismo de Jesús. Entonces viene Jesús al Jordán a ser bautizado. Entonces el evangelista Juan, él siente como un temor y dice, uy, aquí viene Dios manifestado en carne prácticamente. Y este hombre es tan grande que yo no soy digno de tratarle la correa de la sandalia, dice ahí. Pero el Señor le dice que Necesario. es necesario cumplir la ley. Amén. Amén. Entonces Dios ahí nos está dando un ejemplo de qué. De que es necesario cumplir con este mandamiento que nos salva. Que Amén, amén. Entonces Jesucristo fue bautizado por Juan. Entonces, si Jesucristo, que era sin pecado, Dios cumplió con el mandamiento, usted y yo que somos pecadores tenemos más necesidad. Amén, amén, amén. Y ese bautismo también fue ¿por qué? Porque Jesucristo recibió los pecados de usted. Amén, Y amén. todo lo malo que usted ha hecho, si usted participó de una casa de pique, si usted fue sicario, si usted es mentiroso, si usted practicó la brujería, todo eso que usted haya hecho, lo llevó Jesucristo. Amén. Aquí mi hermano me preguntaba sobre la expiación. La expiación cogían dos Corderos. cabros. Cabros. Y simbólicamente cargaban el pecado en ellos. El uno echaban suertes y el uno salía al desierto, un cabro doméstico en el desierto sin agua,
sin saber cómo se Defendía. defendía en la vida, moría ya en el desierto. Y el otro era sacrificado para el pueblo. Ya que Él usted tiene una responde- pregunta primero, él tiene una Esa es la pregunta que le iba a hacer, o sea, el cabro que echa el desierto es cuando de pronto escuchamos la palabra de Dios y no queremos cambiar y vivimos en ese desierto Sí, con ese decimos en el acento. desierto, sí. Amén. Y el otro es el que se sacrificó y se Para entregó defender al los Señor. pecados. Amén, ¿Qué dice mi hermano Omar? Dice Pedro, usted me lo estaba citando, Pedro Pedro 3:21. 3:21, él dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Sino como la ¿Cómo aspiración. es? No dice, pues, Por que es para lo que los él lo pecados explicó. entonces, Inmediatamente usted no queda pues ya libre de tentaciones de caer, no. O sea, cuando se Sino bautiza. que es lo que él explicó, una aspiración, un deseo, un propósito a ir cada día dejando lo que te está atando, con lo que luchar, la pornografía, todas esas ganas de mentir, de hacer lo incorrecto. Entonces, es uno algunos sí inmediatamente, pero en otros es un proceso menos corto y en otro más largo, conforme haya entrega hacia el Señor. Entonces, aquí habla en Efesios 2:20, editó en el fundamento de apóstoles y profetas. Usted debe fijar su vida en lo que dice la palabra. Amén. Lo que dijeron los apóstoles y lo que escribieron los profetas. Y si usted se pone a leer, digamos, el libro de Hechos donde empezó la iglesia, todos los bautismos que los apóstoles realizaron en la Biblia fueron en el nombre de Jesús. Amén, amén. Porque ellos entendieron que ese nombre es esta manifestación del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Jesús. Amén. Y en Hechos 4, capítulo, vamos a leerlo desde el 10. El que lo encuentra primero lo puede leer. 4:10. 10 en adelante. Amén. Dice, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por Vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza principal del ángulo. Jesucristo es la base. Amén. Donde está fundamentada. Son los cimientos de la iglesia. Amén, amén. Por eso las fuerzas del año no prevalecen sobre él, porque Jesucristo es piedra inamovible. Amén, amén. Porque él los venció al morir y a resucitar. Y dice en el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, amén. Mira que no hay otro nombre, no es en el nombre de José, no es en el nombre de María, no es en el nombre de San Juan, Ni de no Pedro. es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si esos fueran nombres, es en el nombre de Jesús. Que él Amén. escogió, porque Jesús fue el que llevó la paga que usted y yo merecíamos. Amén. Por causa de nuestros